Bona vesprada. Comencem el plenari ordinari de 14 de juny. Primer punt és l'aprovació de l'acta del plenari ordinari del passat 8 de març del 2024. Alguna intervenció? Passem a la votació. Vots a favor? 4 vots a favor. Abstencions? 1. Abstención porque yo no estuve. Correcte, molt bé. Passem al punt número 2, aprovació de l'acta del plenari extraordinari del passat dia 13 de maig, que vam treure les llistes de la mesa electoral. Alguna intervenció? Vots a favor? 5 vots a favor. Passem al punt número 3. Acordar la cartografia proposada per la Direcció General de Prevenció de Riscos Forestals per al terme municipal d'Alcalalí. Com sabeu, la LOTUB ens obliga als ajuntaments a tindre un plànol de les proteccions contra incendis. La Conselleria ens ha preparat aquest plànol i ara és donar-li conformitat a aquest plànol i ja passarien a aprovar-lo definitivament la Conselleria. ¿Alguna intervenció? Sí, aparte de eso yo veo que aquí hay más cosas que me gustaría un poquito que me las explicaran, porque pone también, por ejemplo, yo veo que se van a pedir medidas de protección alrededor de chalets, en urbanizaciones, y que de alguna manera va a ir todo eso a costa de los propietarios. Entonces creo que ese punto tú no lo has tocado y se debiera de explicar mejor, porque de alguna manera yo, como siempre estoy en contra de los impuestos, pues me da la sensación de que puede ser un medio impuesto camuflado. Y entonces me gustaría también preguntar qué medidas toma este ayuntamiento para atajar el problema en parcelas de titularidad municipal. Sería una pregunta. Y si se van a catalogar también y tener un registro de todas las partidas municipales que se pueden ver afectadas por este, digamos, problema, porque igual que se va a catalogar todo lo privado, pues a mí me gustaría que también se catalogara pues todo lo público, para que no hayan diferencias de unos con otros. Y luego me gustaría que aclararas un poco, porque claro, yo veo aquí, punto 4, acordar, sin perjuicio de las medidas de ejecución forzosa previstas, la posibilidad del ayuntamiento de establecer tasas y precios públicos para la prestación de las obras o servicios determinados en la disposición adicional séptima, siempre de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales. Pero claro, esto a mí me gustaría que me aclararas hasta qué punto va a verse perjudicado un propietario que tenga parcelas colindantes que a lo mejor no están bien cuidadas, o dentro de su parcela, hasta qué punto el ayuntamiento puede entrar dentro de esas parcelas a exigir que se hagan cosas. Hasta qué punto se puede respetar lo que es lo privado y no mezclarlo con lo público. Esas dudas son las que tengo sobre este punto. En primer lloc, la protecció esta en concret és per a edificacions i zones edificades. No és qualsevol parcel·la, sinó al voltant d'edificacions i nuclis edificats, sempre d'edificacions. Després... Perdón, ahí entraría también lo que son las urbanizaciones. Sí. Porque claro, es que aquí hay mucha urbanización y esto les va a afectar, y esto interesa aclararlo muy bien aclarado. Sí. Després, a dia d'avui ja n'hi ha una normativa que exigeix a qualsevol propietari a tindre neta la parcel·la. Vull dir, això a dia d'avui ja està. Això el que pot fer l'Ajuntament és exigir que netegen les parcel·les d'aixòs punts en concret, que si no ho netegen i està molt perillós pot fer una ordre d'execució i netejar-ho l'Ajuntament. También he visto que uno de
los puntos toca también que en el caso de tener que actuar los bomberos también se puede, digamos, obligar a hacer unos caminos, a hacer unas reservas, a poder entrar dentro de unos ciertos sitios, aunque sean privativos, con el fin de poder estacionar vehículos, poder solucionar el tema, que vamos, que yo pienso que a nivel personal, cuando hay una catástrofe, todos estamos dispuestos a colaborar, porque lo que queremos es que se acabe pronto y no afecte a más terreno. Pero es que cuando la cosa queda plasmada en papel ya és muy seria. Sí, però a dia d'avui ja existeix la normativa. Tot el món ha de tindre les parcel·les netes, per llei. I per seguretat. Sí, però per llei, vull dir, tu no pots tindre una parcel·la abandonada. Es tracta d'una normativa de la Comunitat Valenciana. El llei obliga a tots els propietaris, obliga a totes les corporacions locals, però és que a banda està el Código Civil, que obliga als propietaris de los terrenos a tindre els terrenos en condicions. Que no és una cosa nova. A lo mejor no es nuevo, pero de alguna manera cuando se está plasmando en papel es un poco como que te está obligando a que la cosa puede ser muy seria, más de lo que nos pensamos. Entonces convendría, pues eso, no dar carpetazo rápidamente, no, explicarlo muy bien, detallarlo muy bien, para que todo el que esté dentro de una urbanización sepa lo que se está jugando y a lo que se está exponiendo y los problemas que le pueden venir. Claro, y los problemas que le pueden venir. Un poco era ese tema. Passem a la votació. Vots a favor d'acordar la proposta de conselleria? 4 a favor. Abstencions? Abstenció. Una abstenció. Passem al punt número 4. Aprovació, si és el cas, de la Comissió Municipal de Delimitació del terme municipal d'Alcalalí. Això és crear una comissió per a quan ens venen uns plans de delimitació des de Conselleria de la Cartografia i proposem a la comissió alcaldia, regidor d'urbanisme, Gustau, regidor de l'Ajuntament, Quico, regidor de l'Ajuntament, Juan José, el secretari, i Toni, l'arquitecte col·laborador de l'Ajuntament, per estudiar els casos. En tot cas, sempre s'aprovarà per pleno, però la tramitació ha de dur el seguiment una comissió i després ja s'aprovaria per plenari. Si vols explicar-lo del plano. Bueno, sí, que s'estudiarà per la comissió. Hi ha un plano que ha vingut de la cartografia valenciana. Hi ha una diferència entre els límits, segons Catastre, entre els límits del terme municipal d'Alcalalí i en els nous límits que proposa la cartografia valenciana. Los límites del terme municipal, si no el recorde mal, venen d'una comissió que es va aprovar en l'any 1889. Hi ha unes variacions, és a dir, la nova cartografia que proposa la Generalitat, Alcalalí agarra metres quadrats del terme de Benidorm i en canvi Orba agarra metros del terme municipal d'Alcalalí. I això s'ha d'aclarir. Tenim 6 mesos per a... I això s'estudia per les diferents comissions dels pobles veïns. És que ens hem de reunir també en Benidorm i en Orba i hem de dir... I si no hi ha acord, doncs dir que no estem d'acord i si no hem estat d'acord en més de 100 anys... Una pregunta. ¿Ese cambio de fronteras, por así decirlo, lo ha pedido algún ayuntamiento en concreto? No, de oficio. La propia Generalitat. Vale. De lo que se trata es de aclarar, de defender los límites territoriales que hasta ahora ha tenido Alcalalí con los pueblos vecinos. Por parte de Alcalalí decidís, yo me inclino más a mantener nuestro territorio como siempre lo hemos tenido.
Luego después pues hay una mayoría aquí que va a decidir lo que crea conveniente. No se trata ya de la mayoría del Pleno. Para defender, me refiero. También vamos a tener que contar con otros municipios. Vale. Porque ellos también van a hacer, la misma comisión la van a hacer ellos, tienen que hacer ellos. Y si todos estamos de acuerdo en seguir igual, no habría ningún problema, por así decirlo. Tiene que venir al Pleno. Vale. Y si no estamos de acuerdo, igual. Igual, vale, pues. Passem a la votació. És l'aprovació de la comissió. Val? Vots a favor? 4 vots a favor, una abstenció o en contra. Perdona, es que yo aquí me he perdido un poquito. Es la aprobación de crear la comisión. Sí, pero esto yo lo que he leído es que pueden intervenir y estar representados todos los partidos políticos. Y eso no lo he oído que lo dijeras. Es porque si se puede participar como partido político, que conste que yo estoy dispuesta a estar en esa comisión. Vale, pues que conste en acta. Passem a votar ara. Vots a favor? 5 vots a favor. Ara passem a l'aprovació de l'inici de tramitació del catàleg de protecció del patrimoni cultural. El que anem a aprovar ara és iniciar la tramitació i fer-ho públic. Durant 20 dies estarà exposat al públic per a que la gent pugui veure i estudiar tots els casos i si vol fer al·legacions o pensa que alguna cosa no està bé. El que anem a aprovar ara és exposar-ho al públic, iniciar el tràmit. Alguna intervenció? Passem a la votació. Vots a favor? 5 vots a favor. Passem al punt número 6. És l'aprovació de la creació d'un òrgan ambiental del municipi d'Alcalalí. Per a qualsevol tràmit ambiental de plans o de coses estructurals hem de passar primer un tràmit ambiental. Entonces hem de crear una comissió que estarà composada per l'alcalde, membres de la corporació que formen part de la Junta de Govern, els tècnics municipals, assessors si l'Ajuntament considera que fa falta demanar un assessor i el secretari de la corporació. Per a qualsevol modificació qualsevol modificació del planejament abans ha d'informar sempre aquesta comissió ambiental. Sempre ha d'informar, és obligatori perquè no la teníem nosaltres, s'ha de crear. Mi pregunta es, en esa comisión puede estar incluido Alcalalí Alcalalí decidís y yo como concejal? Pregunto. Això no ho sé, això és Juanjo. Me ofrezco. Mínimo son 3 personas, 3 concejales. Yo me ofrezco, luego ya que salga lo que tenga que salir. Vale. Passem a la votació. Vots a favor de la creació de l'òrgan ambiental? 5 vots a favor. Vale. El punt número 7 és l'aprovació de factures pendents del 23. Quedava una factura pendent que va entrar en l'any 2024, però és referent al manteniment de l'ascensor de l'escola del 2023. Per tant, aquestes factures han d'anar a plenari, en queda una i és passar-la a votació. Mi pregunta es si solamente es esta factura. Sí, solo una. Vale, gracias. Por error no se incluyó en el otro pleno, se me pasó. Sí. Era por si con esto, aprobando esto, entraban otras. No, solo una. Per tant, passem a la votació d'esta factura. Vots a favor? 5 vots a favor. Passem al punt número 8. Seria aprovar la pròrroga del pla vigent d'igualtat intern. Es proposa prorrogar-lo 2 anys, donar-li una continuïtat, perquè es va aprovar en setembre del 21 i caduca en setembre del 24. Per tant, seria prorrogar-lo durant 2 anys. ¿Alguna intervenció? Una pregunta. En este
tema, yo tengo entendido que si se hace la prórroga, digamos, no vamos a tener un gasto adicional. ¿Es así? Correcte. Porque todo lo que sea ahorrar dinero, pues ahí estoy yo. Es donar-li un seguiment. Sí. Gràcies. Val, passem a la votació de la renovació durant 2 anys pròrroga del pla intern. Vots a favor? 5 vots a favor. Val, el punt número 9 és referent al Pla Municipal d'Igualtat extern. En aquest cas és aprovar el reglament de funcionament per a crear una comissió i donar-li un seguiment al pla. El pla ja està aprovat, té una vigència de 5 anys i caduca en el 2027. Per tant, el pla el tenim acabat, està pagat, està tot, però és crear el reglament per a donar-li funcionament a aquest pla. Vale, yo quería hacerte una pregunta, porque de alguna manera como que me suenan que son parecidos. Entonces, para que por favor me explicaras la diferencia de uno con el otro, porque así a primer golpe yo los veo parecidos. L'intern és a nivell de treballadors, d'accions que es poden fer per a millorar la igualtat dels treballadors i tot això a nivell intern de l'Ajuntament. I l'extern, com bé diu, és a nivell d'accions per al poble. La diferència d'intern i extern és això, accions per a millorar la igualtat en l'Ajuntament o al poble, fent activitats, fent xerrades, fent una sèrie de... Yo aquí veo que hay varios temas. Entonces mi pregunta concreta es, cuando se vaya a hacer alguna modificación, alguna alteración, o se vaya a tratar algún tema, ¿va a salir a pleno o directamente se hace desde alcaldía? És que no es fan modificacions, sinó el pla està aprovat i la comissió el que fa és decidir quines accions van a encaminar. Quizás no me haya yo expresado bien. Yo me refiero a eso, a las acciones que se van a poner, a lo que se va a hacer concretamente, si va a pasar por pleno o directamente se va a aprobar desde alcaldía. Es una duda. Des d'alcaldia no, des de la comissió interna del pla, del seguiment, no per alcaldia soles. Por explicar lo que hace el que fa el reglamento es desenvolupar, es desarrollar el plan. Sí. Ya está. No ha costado nada, que se ha hecho desde aquí dentro. Eso conviene. Sí, más que nada el plan da ideas, ¿no? Para pues a la hora de realizar actividades poder recurrir al plan y decir, vale, esto me lo estoy dejando o no. Nos da ideas para luego desarrollar el programa. Val, passem a la votació del punt número 8, aprovació del reglament del Pla d'Igualtat Extern. Vots a favor? 4. Abstencions? 1. Val, assumptes d'urgència? N'hi ha algun? Assumptos d'urgència? No. Val, doncs passem al punt número 11, que és una moció presentada pel grup municipal Compromís. Val, doncs el llisc. És una moció per al compliment de les resolucions de les Nacions Unides sobre Palestina davant de la guerra del Sukkot. Des de la creació de l'Estat d'Israel, el poble palestí ha estat contínuament assetjat. Són ja més de 7 dècades d'ocupació, bloqueig i violació sistemàtica dels drets humans per part dels colons i forces de seguretat i defensa israelins, així com la pràctica sistèmica de l'apartheid. Gaza es troba ara baix un bloqueig per aire, terra i mar des de 2007, on malviuen més de 2 milions de persones sense recursos alimentaris bàsics que afecten també a les instal·lacions i a les atencions més necessàries. Els recents atacs de Hamas i la resposta d'Israel no han fet més que agreujar la situació. El secretari general de la ONU ha advertit que la situació humanitària a Gaza era extremadament greu i a partir d'ara no farà sinó deteriorar-se exponencialment. També organitzacions com Human Rights Watch i Amnistia Internacional han denunciat la situació a la que s'enfronta el poble palestí a Gaza i han demanat esforços per protegir els civils en aquesta confrontació. S'ha d'exigir un alto al foc immediat
a totes les parts del conflicte i un intercanvi de persones supervisat per Nacions Unides. A més, cal fer una crida a totes les parts a respectar les seues obligacions jurídiques en virtut al dret internacional humanitari i abordar la via del diàleg. La resposta de les institucions europees i en particular de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, no pot ser la condemna d'una de les parts en litigi. És necessari que la comunitat internacional demani el compliment de les resolucions de Nacions Unides, la retirada dels territoris ocupats i la fi de l'expansió dels assetjaments il·legals desenvolupats amb cada vegada major crueltat per l'executiu d'extrema dreta Netanyahu. Per fer costat a Palestina i el seu dret a resistir davant Israel no implica acceptar acríticament qualsevol acció de Hamas que vulnera el dret internacional humanitari. Israel és culpable del sofriment terrible del poble palestí, però els atroços atacs de Hamas contra la població civil no ajuden a resoldre-la ni mai té justificació la violència exercida. Cal una solució justa per al poble palestí, com la que s'ha d'aplicar també a qualsevol poble que es troba ara mateix agredit com Sàhara Occidental o Ucrània, però cal també responsabilitzar en virtut del dret internacional humanitari i les convencions de Ginebra per a denunciar qualsevol atac contra civils, vinga de qui vinga. En aquest sentit, es presenta la següent proposta de resolució. L'Ajuntament d'Al-Khalili condemna la violència exercida per Hamas i pel govern d'Israel contra la població civil. L'Ajuntament d'Al-Khalili insta al Consell a instar al govern d'Espanya a exigir al govern d'Israel el compliment de les resolucions de Nacions Unides, adoptant sobre el conflicte palestí la retirada dels territoris ocupats i la fi de l'expansió dels assetjaments il·legals desenvolupats per l'executiu de Netanyahu i adoptar les iniciatives necessàries per a garantir que l'ajuda de cooperació continuï arribant al poble palestí. ¿Alguna intervenció més? Sí, el voto de Decidís va a ser en contra. Para nosotros, los civiles afectados por guerras merecen todo nuestro apoyo, pero todos. Cuando la moción se haga mundial, votaremos a favor. Gracias. Bé, passem a la votació. Vots a favor de la moció? 4. En contra? 1. Dació de comptes dels decrets d'alcaldia, des de l'últim plenari, y pregs y preguntes. Bueno, primero, si me lo permitís, vamos a ver. Mi hija Pilar ha traído este libro, que es Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y bueno, es para Al-Khalili. Los han hecho más que nada pensando en los diferentes ayuntamientos y entonces lo hemos traído para la biblioteca municipal. Si quieres lo entregas tú misma. Sí, lo pondremos en la biblioteca, gracias. Vale, de nada. Es que vamos, como me habéis regalado pues vamos de libro a libro. Bueno, vamos a ver, mira, la pregunta que yo te quería hacer es ¿por qué se ha modificado el horario del pleno ordinario hoy a las 14 horas? Segons l'acord del plenari de juliol del 23 i publicat al BOP del 3 d'agost, a la vista de la proposta de periodicitat de les sessions ordinàries de l'Ajuntament, seria trimestral, realitzant-se els plens el segon divendres dels mesos de març, juny, setembre i desembre a les 14 hores. És l'acord que es va prendre pel ple. Bueno, vamos a ver. Este acuerdo, después de diferentes plenos, se ha roto en más de una ocasión. No es el primer pleno ni el segundo que haríamos a las 7:30 de la tarde. Entonces, claro, lo que a mí no me parece correcto es estar jugando al ratón y al gato. Todos sabemos las cosas por dónde van y por qué vienen. No es nada nuevo. Pero hay unas personas que son totalmente inocentes, que han votado correctamente a quien han creído conveniente y que se merecen estar, digamos, representadas por el partido político que ellos han elegido. Este partido político
que sabéis que yo no soy del PP, yo soy de Decidís, pero bueno, yo no estoy hablando en sí de partidos, estoy hablando de personas. Y me parece que hacerlo como se ha hecho toda la vida, que es un horario que todo el mundo puede venir, no nos costaría nada y daríamos voz a esa parte del pueblo que ha votado a un partido que, si seguimos con este ritmo, nunca va a estar representado, nunca va a poder opinar y nunca va a poder tomar una decisión, hacer una moción, ni cosas que por derecho le corresponden. Entonces, yo eso le he hecho la pregunta y ahora le hago el ruego. Por favor, que no juguemos a este juego, que todos sepamos a qué atenernos, que se quede ya una cosa fija para siempre, independiente de los problemas que yo sé que surgen y que cabrean, pero es que hay una parte del pueblo que no tiene la culpa de eso y está viéndose perjudicada. Entonces es ahí donde yo hago el hincapié, que por favor pongamos un horario que toda la vida ha sido, toda la vida, años y años y años, a las 17 horas en invierno y a las 20 horas en verano, que da igual que media hora arriba o abajo, pero que las personas que trabajan puedan acudir y el pueblo se vea representado con la totalidad de todos los concejales que ha votado. Nada más. El secretari podrà explicar millor que l'horari no és un impediment per a qualsevol treballador? Bueno, anem a veure. Se tracta d'un acord plenari que es va prendre aquí a l'Ajuntament, en el plenari crec que és del 16 de juliol. Aquest acord ha estat publicat, no ha estat impugnat en la jurisdicció contenciosa administrativa, a la qual cosa l'horari està acordat, és a dir, de totes maneres els treballadors, en l'Estatut dels Treballadors permetís als treballadors demanar permiso a banda retribuïdo per a poder assistir als plenos, és a dir, l'empresa està obligada a deixar al treballador a acudir als plenos. I si tenen algun problema, algun regidor, que el secretari està obligat a certificar l'assistència i la duració del plenari i donar-li aquesta certificació a l'empresa. És a dir, això és per llei. Per llei l'empresa, si algun treballador que siga regidor té algun problema per assistir, l'empresa per llei està obligada a donar-li aquest permís. I a banda, és retribuïdo, és a dir, l'empresa no li pot descomptar del salari si ha estat 1 hora, 2 hores fora de la feina per assistir a un pleno. L'empresa ha de respectar esa retribució, no li pot fer cap deducció. Y pregunto yo, ¿por qué se han hecho plenos a las 19 horas si no se podían hacer? Y además es que después... La alcaldía puede convocar el pleno. La alcaldía puede cambiarlo cuando quiera, pero es que además después de ese pleno que me citáis, después de ese pleno que es el primero que se hace después de la toma de posesión de la señora alcaldesa, después de ese pleno se han hecho otros plenos donde se ha rogado por activa y por pasiva que se ponga el horario de toda la vida. Y de hecho se ha puesto. No es que yo esté pidiendo una cosa que no se ha hecho, estoy pidiendo algo que sí que hemos hecho. Pilar, y entonces eso ha pasado por pleno cuando se ha modificado. Entonces, ¿a qué pleno nos vamos a acoger? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto? Seamos serios. Pilar, seamos serios. Permíteme, aquí todos hacemos esfuerzos por compaginar las regidurías con el trabajo. Yo, por ejemplo, hoy he salido media hora antes. Trabajo en una empresa pequeña y no quiero que les afecte, por tanto he entrado antes o me lo intento organizar para que no me tengan que costear esa media hora. Todos hacemos esfuerzos y también es complicado organizar un equipo muy grande. Tienen la posibilidad de poder asistir al pleno pidiendo permiso y otros compañeros del PP son autónomos que pueden organizarse. No sé, es un poco complejo, no lo hacemos con malas intenciones para nada. Yo creo que estamos creando un problema donde realmente no tiene por qué haberlo. La alcaldesa puede decidirlo,
Es ella la máxima autoridad y ella puede tomar esa decisión. Y acabemos ya con esto, porque ha pasado un año y estamos como el ratón y el gato. Y es que nos quedan 3 años más. Es que no cuesta nada poner una norma definitiva, independiente de cómo funcione el Facebook de algunas personas. Sí, pero que yo sé que tendrá algo que ver, me imagino, pero eso son unas cosas. Y luego están las otras cosas para mí que son serias, que es el pueblo. Y el pueblo no se merece esto. Y ya, de verdad que es lamentable. Y yo sé que si oyes una parte tiene un motivo, si oyes la otra parte tiene otro motivo. Pero aquí estamos hablando de personas que han ido a votar correctamente, que lo han hecho todo muy bien hecho, y que esta situación de verse ahora 3 sillas vacías no corresponde. Pero ese no es nuestro problema. Es que tú puedes hacerlo, es que no me valen las excusas. Y cuando se dice los permisos retribuidos, sí, lo sabemos, y eso lo sabemos todo el mundo, pero también sabemos que una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Y que cuando un empresario tiene un trabajador que le crea muchos problemas, cuando sobra una persona, el que coge el finiquito es esa persona, no lo recoge otro. Entonces vamos a ser serios, y luego incluso para los propios concejales, igual que sabemos que son los segundos viernes del trimestre, igual que sabemos eso, pues no nos costaría nada saber a todos, porque nos organizamos mejor, porque es mejor para todo el conjunto en general, el horario de en invierno las 7 y en verano las 8, o si queréis media hora arriba o abajo, tampoco pasa nada. Yolanda, yo te he hecho la responsabilidad a ti, es que la tienes tú. A ver si acabamos con esto de una vez. Es que es de verdad de vergüenza. Y no lo digo porque no quiero decir que la vergüenza sea por tu parte, ni muchísimo menos. Estoy englobando que generalmente no es beneficioso para nadie, ni para los concejales, ni para el pueblo, ni para nadie. Por favor, corrijámoslo y dejémoslo ya quietecito, independiente de lo que salga en el Facebook, que eso se puede hablar cara a cara y decir lo que sea cara a cara, que no pasa nada. Pero el pleno dejémoslo aparte. Yo quiero decir una última cosa. Lo de poner una hora a otra no es ninguna pataleta ni nada. Por la tarde a las 7, que es cuando a ellos les vendría bien, también tenemos a veces reuniones o se nos invita a una inauguración de algo. Quiero decir que el horario que les viene bien a unos puede ser que no les venga bien a otros. No se trata de un problema. Al final ellos también tienen que hacer el esfuerzo para acudir si quieren representar a la población que les ha votado. Simplemente. No voy a insistir más sobre este tema porque creo que yo lo que pienso ya lo he dicho, entonces no vamos a estar dando más vueltas al asunto. Si quieres pasar a sí, te quería hacer un ruego que no tiene una importancia grande, pero está la empresa Tecniver, que factura por 1.815 y lo que es la factura en sí está especificada. Pero yo, vamos a ver, hago el ruego de que pongan esa factura, qué periodo cubre, si es mensual, si es bimestral, si es trimestral, porque eso no lo pone. Vale, se lo diremos, es mensual. Sí. Y eso, vale, está hecho por un proceso de selección, pero es mensual. Eso, como es fácil, que cuando haces una luego ya las otras te salen a carrerilla, pues eso. Luego después quería hacerte una pregunta. Ya hace meses se ha solicitado una zona de carga y descarga en la calle Mayor a la altura de la panadería del pueblo. Yo personalmente te pregunté cómo estaba este tema y me comentaste que es que estaba a falta de que los aparejadores consensuaran el horario que, digamos, pondrían esa carga y descarga. Pero han pasado ya mucho tiempo porque como yo esto va trimestre a trimestre los plenos ordinarios y yo la anterior no pude acudir, pues ya te estoy hablando de 6 meses. Que yo querría que por favor
me contestaras a esta pregunta cómo va el tema, porque sí que es verdad que a determinadas horas los coches tienen que parar, porque cuando están cargando o descargando, los coches que quieren pasar por esta calle, por la calle Mayor, tienen que parar hasta que terminan. Entonces es que pienso que es una cosa fácil, que de alguna manera también en todo lo que podamos ayudar a nuestros comercios salimos beneficiados todos, y bueno, pues es un ruego que me lo tengas en cuenta, por favor. Sí, se tendrá en cuenta y volveré a retomar ese tema con los técnicos a ver cuál es la mejor opción. Gracias. Luego tengo otra pregunta. ¿Se le ha remitido ya al vecino que lo solicitó el proyecto memoria de la instalación de farolas en Camí de la Creu? Porque ya hace también tiempo que lo ha pedido. ¿Se le ha remitido ya? Justo hoy hemos preparado la contestación. Saldrá, pero si no hoy, todavía no la ha recibido. En este momento no la ha recibido no, todavía. pero está preparado ya. Vale, pues estupendo. Muchas gracias. Otra pregunta que también viene de tiempo. ¿Por qué no se ha repuesto la farola que se quitó en Carrer Vall de Pop? ¿Y por qué sigue sin repararse la farola que no alumbra en la acera del tramo que va de la gasolinera al cementerio? Me comentaste que en unos 15 días, poco más o menos, eso estaría solucionado. No quiero decir el tiempo que ha pasado, pero sigue sin solucionarse, para que por favor lo tengas en cuenta. 15 días era porque íbamos a hacer el cambio de todas las rotas y algunas no se habían tenido en cuenta, pero ya están proyectadas para la siguiente tanda que se cambien. Pues por favor, porque sé que se han puesto farolas, digamos, nuevas, donde no han cambiado muchas, donde no estaba proyectado, y en cambio estas que vienen de atrás. Nuevas no, todas han sido reparaciones, o que habían caído, o que le faltaba una parte, o todo era ya actual, no era ninguna nueva. Pues vienen fiestas, queremos iluminación y que esté muy guapo. Bueno, otra pregunta. ¿Qué significan los círculos blancos y azules pintados en el asfalto del camino a Mosquera? Si alguien lo sabe. Pon esto, porfa. Hem demanat informació, però de moment no hem tingut. No sabemos nada todavía. Vale, gracias. Otra pregunta, esto es una pregunta vecinal. ¿En el carril Nou se podrán aparcar coches una vez que esté peatonalizado? Esa calle no va peatonalizada. No va. Esa calle no se toca. De el carril Nord y el Ravalet. Vale, entonces esa calle no se peatonaliza, pero sí que de alguna manera se desvían los coches que van ahora por la calle Mayor, ¿se van a desviar por esta calle? No, de la calle Mayor no pueden desviarse. O sea, la calle Mayor, cuando la hagas peatonal, otra dirección. Cuando la hagas peatonal, ¿el tráfico no va a poder ir por ahí o sigue yendo el tráfico por ahí? ¿Por dónde? Por la calle Mayor, una vez esté peatonalizada. Pues eso tenemos que estudiarlo y ver hasta qué punto podrán y hasta qué punto no podrán, independientemente el carrer Nou es otra dirección, no tiene nada que ver. O sea, el carrer Nou seguiría como está hasta ahora. Los coches pueden aparcar como de costumbre. Si no cambiamos, podemos cambiar de opinión. Vale. Se puede estudiar porque es muy estrecho. Pero de momento la opinión es que sigue todo igual en esa calle. Que no, esa calle en concreto no se ha hablado. No tenéis ninguna modificación prevista en este momento. En este momento no. Vale. Vale, otra pregunta. ¿Cuándo comienzan las obras de la Baraneta? La Baraneta empezarán junto con la plaza. Y si no pasa nada, en julio. Hemos intentado negociar con la empresa y faltaban unos permisos de arqueología que ya los tenemos y hemos negociado que esperaran a las fiestas y que no empezaran las obras antes de fiestas. Si no pasa nada, empezarán en julio. Vale. Vamos a ver. La otra pregunta, una información. ¿El comienzo de las obras de peatonalización, por dónde van a comenzar? Eso lo tiene que ver la empresa. Aún no nos hemos sentado a decidir qué zonas. Cuando esto se vaya a hacer, va a haber una reunión
de vecinos o una información, Sí, por ejemplo, supuesto. para comunicarles? Vale. Porque de plazos, por ejemplo, ¿habéis hablado con la empresa, por ejemplo, de plazos poco más o menos de tiempo que van a necesitar para hacer estos trabajos? Según el proyecto, 6 meses. ¿Cuántos? 6. 6. Pero será por Empiezan en zonas, julio y acaban será- 6. Sí, seis si no se meses retrasa. después. Pero después se tendrá que ver qué zonas, qué no zonas, ver las salidas de garajes y claro, se organizará. Yo te voy a hacer el ruego de que, bueno, nos llegan a oídos de todos, me imagino que a vosotros también. Claro, vecinos que de alguna manera, sea por comercio, sea por viviendas, están un poco preocupados por este tema. Entonces, yo pienso que sería muy conveniente, cuando ya sepáis los tramos exactamente por dónde se va a empezar, que por favor hicierais, no importa si es una reunión, 2, 3, las que hagan falta, para que de alguna manera esos vecinos puedan saber con bastante antelación Eso lo teníamos previsto. lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Sí. Vale. Y luego, aquí viene un ruego, pero un ruego de esos ya con mayúsculas así de grandes, ¿eh? Así de grandes. Preservación del patrimonio municipal. Sabemos que nos importa mucho. Entonces, yo quiero hacer hincapié sobre las piedras de sillería en la escalera de bajada a la iglesia. Esas piedras de sillería son muy importantes Esas se mantienen. para nosotros. Se Exacto. mantienen. Sí, Es sí. que en el yo- proyecto está así. yo tengo aquí, digamos, como una espinita clavada, porque cuando se remodeló antiguamente la plaza, esas piedras, vino un camión y se las estaba cargando al camión. Y salió mi marido, que en paz descanse, y viendo lo que estaba pasando, lo hizo parar, lo hizo descargar y esas piedras no se perdieron. Entonces, claro, yo sé que eso ocurrió porque lo he vivido en primera persona y claro, tengo un interés muy grande de que eso no vuelva a ocurrir, que no nos pongan cosas que tiene todo el mundo y se nos lleven una cosa que vale mucho, que es patrimonio nuestro, y que desaparezca. Entonces, ese es el ruego Eso ya lo para mí tenemos en más cuenta. grande que os quiero hacer, que no perdamos nada de lo nuestro. Y ya por último, con permiso de la alcaldesa, pues desear al pueblo de Alcalalí, pues decidís, les desea que pasen unas felices fiestas y a vosotros también. Igualment, que, Por mi parte, que ja he venen terminat. uns dies de festes i que gaudiu molt, i des de l'equip de govern que passeu unes bones festes. Tanquem la sessió sent les 2:54. Gràcies.